Una vez más, el canal tiene el gusto de presentar un nuevo programa de preguntas y respuestas. Comenzamos por la primera de ellas, de Reyes Jiménez, que dice: ¿podría explicarme usted si Dios creó a Adán y Eva, y eran seres de piel blanca, y eran los primeros hombres del mundo, de dónde salen los hombres de piel morena? Amigo Reyes, ¿en qué texto de la Biblia te basas para afirmar que Adán y Eva eran blancos, o para referirse al color de la piel que tenían? Los colores de la piel se producen a lo largo de la historia de la humanidad y posiblemente como consecuencia del entorno climático donde los hombres viven. Pero la Biblia no se para a contar cosas de estas ni a hablar del color de la piel de los hombres, salvo en ocasiones en que reconoce que la piel del etíope es oscura. Oviedo: me gustaría que usted explicara el energismo según como lo enseñaba el doctor Lacueva y cuál es su postura al respecto. Para poder contestar la pregunta, envíame la cita de donde tomas eso del doctor Lacueva, en donde está desarrollada la idea de energismo, porque yo tengo muchas notas de distintas posiciones, de distintos enfoques, de distintas formas de ver las cosas del doctor Lacueva en distintos aspectos. Siendo un asunto filosófico, no tiene mucho interés en desarrollarlo en este programa, que es un programa de respuestas bíblico-teológicas, no filosóficas. Alfred Carmona, en Isaías 65:20, nos dice que no habrá niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Si está hablando de una nueva Sión renovada, ¿cómo podemos aplicar esto a la promesa de la segunda venida del Señor? Cuando entiendo que aplica al milenio de Cristo. ¿Por qué habla de muerte si se supone que la muerte ya no tiene efecto, o de una cantidad específica de años que viviremos? El milenio no es la eternidad de cielos nuevos y tierra nueva, donde el pecado, el dolor, la muerte, etc. no existirán. No confundamos las cosas, por favor. Durante la experiencia terrenal del hombre, el pecado estará siempre presente, hasta el tiempo en que sea quitado definitivamente en la nueva creación de Dios. Que la longevidad en el milenio será mucho mayor que la actual es una de las características de esa época. Pero no ha sido eliminada la muerte, no ha sido retirado el pecado, que concluirán con cuando sean arrojados al lago de fuego. Manuel Sandoval, ¿cuáles son sus cantantes cristianos favoritos, o solo escucha himnos antiguos? Mira, yo no sigo a cantantes, sigo al Señor. No solo me gustan los himnos históricos, también me gusta la música moderna que sea utilizable para la alabanza. Pero, sobre todo, tengo muy claro que lo que me interesa en la alabanza es el contenido bíblico de la letra, mucho más que la música. Emanuel Jiménez Silva: ¿cómo podemos ser libres de la depresión? Ojalá pudiera hacer un programa tocante a este tema. La depresión es una enfermedad, como cualquier otra enfermedad del hombre, pero que afecta, en lugar de afectar la parte física, valga la redundancia, afecta la parte espiritual o mental. La sanidad de una depresión debe ser guiada por un médico. Si la depresión se produce por un pecado, que puede ocurrir, se requiere la confesión del mismo. Pero mayoritariamente un cristiano tiene depresión por enfermedad. Y esta enfermedad tiene tratamiento médico establecido por un psiquiatra, que debe seguirse. User: mi pregunta versa sobre Romanos 10, 9 al 13. ¿Se podría decir que Pablo afirma la deidad de Cristo al invocar su nombre como Señor o Jehová y citar Joel 2:32?
Pablo afirma la deidad de Cristo en varios lugares y le da el nombre de Señor, que es la traducción griega de Jehová, conforme a lo habitual, especialmente en la Septuaginta. A pesar de lo que los arrianos modernos intentan rebatir, un texto claro del reconocimiento de la deidad de Cristo en esa misma epístola a los romanos es cuando un poco antes escribe de esta manera, hablando de Jesús, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No permitáis nunca que estos mentirosos cambien el texto para orientar esa última parte al Padre y retirarla del Hijo. User. ¿Es lo mismo o tiene alguna relación en la escatología Día de Jehová y Día de Cristo? Referencia a Sofonías 1.14, Filipenses 1.6. Día de Jehová tiene que ver con el tiempo de la tribulación, de la ira de Dios. Día de Cristo es un periodo más largo que abarca toda la historia de la Iglesia y se extiende a lo largo del reino milenial hasta cielos nuevos y tierra nueva. Doncel, ¿por qué fue necesaria la resurrección de Cristo? Puedes responderte a ti mismo la pregunta. Lee. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y añade, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo han perecido. Carta 1 Corintios 15, 13, 14, 16 y 17. Sin resurrección no hay posibilidad de justificación, ni posibilidad de intercesión, ni posibilidad de salvación, porque nadie se salva en un muerto. Doncel, ¿qué es la santidad posicional y la santidad progresiva? Santidad posicional es la que el creyente tiene delante de Dios por estar en Cristo, ya que Cristo nos es hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Carta 1 Corintios 1:30. Santidad progresiva es la experiencia de la santificación en el día a día que se produce en el creyente por la acción del Espíritu que va transformando a cada creyente a la semejanza de Jesús. Federico Pozzi Suárez. ¿Por qué Satanás sigue pecando si conoce su final? Bueno, porque es pecador. Y porque el pecado forma parte de su experiencia de vida, por tanto no puede dejar de pecar. Como tampoco puede hacerlo el hombre, aunque conozca que Dios estableció la condenación para el que no crea. Sigue pecando porque es pecador. Pedro. ¿Por qué a Jesús la Biblia dice que es el Hijo de Dios y otros pasajes dicen que es Dios? ¿Cómo se puede conciliar esos términos en Jesús sin que se contradigan? El hecho de ser Hijo de Dios expresa la relación que hay con la primera persona. La primera persona es Padre, la segunda persona es Hijo. Por tanto, hay una relación paterno-filial, de ahí que se llama la segunda Hijo de Dios. Pero a su vez, como quiera que Hijo es una persona divina, es también Dios. Los dos términos son verdad y no solo no se contradicen, sino que se confirman, afirmando la deidad de Cristo. Vidal City Alain. He escuchado decir a predicadores que Satanás conoce la Escritura pero no la entiende, otros que permitió la muerte de Jesús porque no la entendía, y otros lo contrario, etc. Al final, ¿cuál es la verdad? ¿La conoce? ¿La entiende? ¿Sabía de su derrota que estaría en la cruz? Mira, Satanás conoce plenamente la Escritura y la entiende. Sabía que Dios le había sentenciado a eterna condenación por su pecado. Sabía que Jesús debía resucitar, pero era
y es pecador por condición propia y natural, por tanto opuesto a Dios, a su reino, y constantemente involucrado en pecar, a pesar de que conoce el resultado final. De otra manera, no puede dejar de pecar. Flavio Arias: quisiera saber si puedo participar de la Cena del Señor en mi casa viendo en directo el culto de la Iglesia Unida. Cada uno puede participar de la ordenanza de la Cena del Señor en donde se encuentre si está espiritualmente en condiciones de hacerlo dignamente. Sin embargo, la ordenanza debe practicarse en la comunión de los hermanos en la propia iglesia local. Joselito: ¿quién era Zebedeo, el padre de Juan y Jacobo? Sabemos de su actividad laboral, pero ¿tenía alguna función religiosa u otra actividad? No tenemos más datos que los que da el Evangelio. Por tanto, no podemos responder más que de esta manera a esta pregunta. No me cabe la menor duda de que por el testimonio de su hijo, de sus hijos, podría haber conocido la verdad bíblica del Evangelio, pero es una mera suposición. De modo que no hay respuesta bíblica para eso. Joselito: ¿la regeneración y el nuevo nacimiento es lo mismo o si es diferente? ¿Cuál es la diferencia? Los dos son elementos en la salvación que pueden tomarse como expresiones indistintas, es decir, iguales, equivalentes, tanto la regeneración como el nuevo nacimiento. User: usted citó Malaquías 2:16 tomando como referencia. En cuanto al divorcio, mi pregunta es, esta cita fue dicha para ese momento a un pueblo bajo la ley que había cambiado a su Dios muchas veces y Dios perdonó varias veces, porque sería, en caso del divorcio, un no tajante de parte de Dios. O sea, aquello sí, esto no. No debemos seguir insistiendo en un asunto que se ha contestado mucho en el programa y para el que hay, no solo en los creyentes, sino en los líderes y maestros de la Iglesia, distintas posturas. Lo único definitivamente válido es: Dios aborrece el repudio. Malaquías 2:16. No en un antes y luego en un después, sino siempre. Cualquier disolución de un matrimonio no corresponde a la voluntad y al agrado de Dios. Franco Lara Zamundio: he escuchado un comentario sobre Marcos 16:9-20 de alguien muy entendido en la palabra de Dios diciendo que ese pasaje es espurio. Me ha afectado esto porque para mí era la palabra de Dios. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? El hecho de que este párrafo no esté recogido en algún manuscrito no significa que no lo estén otros. Afirmar que es espurio este texto es dogmatizar lo que no se puede demostrar. Por otro lado, al párrafo le da validez los otros evangelios que lo contienen en los textos griegos de que se dispone. Paul Jean Piero: ¿es pecado descargar documentos en PDF sin autorización del autor, aun si estos son de literatura cristiana y de mucha edificación para la Iglesia? La respuesta es muy sencilla. Apropiarse de lo que no es de uno es robar. Los autores y las editoriales siempre están dispuestos a facilitar ayuda para materiales, pero eso no justifica que, aunque sean de mucha utilidad para la Iglesia, podamos robarlos. No debemos olvidar que los autores se alimentan, se sustentan, reciben ingresos de su trabajo, que es escribir, para su vida cotidiana. Y lo que hacemos al hurtarle un libro
es que no pueda percibir lo que es justo para su trabajo y para su vida. Copiar sin autorización. Literatura, música, pintura, lo que sea, es pecado. Javier Martínez. ¿Qué diferencia hay entre ser dispensacional y el dispensacionalismo? Un día le escuché a usted mencionar esa diferencia y me quedé con la duda. Dispensacional es un modelo de hermenéutica. Dispensacionalismo es una posición teológica. ¿Está aclarado? Llegamos al final del programa y queremos invitaros hoy a que recordéis que en el canal tenemos un programa el martes de aliento para el alma. Tenemos los 2 programas semanales de preguntas y respuestas, tenemos el estudio bíblico del viernes y tenemos el tema dominical del domingo. Si estos temas del canal, estas partes, estos programas del canal son de bendición para vuestras vidas, indicadme otros, para que tengamos suscriptores nuevos y podamos estar generando las alertas de programa a cada uno de ellos. Mientras tanto, oramos por vosotros pidiendo al Señor sus bendiciones sobre vuestras vidas, familia y ministerio.